Chicos, entonces esta es la P1 de Fundamentos de Econometría. En el PDF que les mandé al correo hay tres partes. Parte uno que dice preguntas cortas, parte 2 ejercicios y parte 3 estatus. En la parte uno tenemos 6 preguntas que dicen: uno, ¿qué es población y muestra? Proporciona ejemplos relacionados con la economía. Entonces, población y muestra son dos términos que se van a utilizar muy frecuentemente en este curso. Cuando ustedes llevaron estadística diferencial, eh, les comentaron, les hablaron sobre que es casi imposible tener información sobre toda la población. Por eso es que solamente podemos observar un pequeño grupo de esa población que se le dice muestra. Y vamos a tratar de sacar conclusiones de la población utilizando la información de la muestra. Como es imposible tener información de toda la población, vamos a tratar de, con la información de la muestra, sacar conclusiones sobre toda la población. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de pobreza y el INEGI saca su porcentaje de pobreza nacional, ese porcentaje ha sido sacado en base a una muestra. Unas 32.000 familias o hogares en el Perú son encuestados cada año con la encuesta nacional de hogares. Y con ese total de familias, 32.000, que no deben ser más de 150.000 personas que componen esas 30.000 familias, 32.000 familias. Con ese pequeño grupo de personas se saca la población nacional, que son más de 30 millones de personas. Entonces, esa es la diferencia de población. Población es todo el conjunto de mis personas, observaciones, países de interés, y la muestra solamente un pequeño grupo. Si me pregunta investigaciones, ¿cuáles son las características socioeconómicas de los estudiantes de fundamentos de econometría? Quizás los estudiantes de econometría en total son en todos los horarios 60, supongamos. Esa sería la población. La población para mi estudio es 60, pero probablemente yo no pueda hacer una encuesta a todos y solamente voy a recoger información sobre 10, ¿no? Supongamos que hoy día solamente estamos 10 con ustedes, que son una muestra, un porcentaje chiquito de toda la población. Voy a tratar de sacar conclusiones. Entonces, cada pregunta de investigación tiene su población y tiene su muestra, ¿no? Si yo me pregunto, eh, ¿cuál, em, ¿cuáles son los determinantes del crecimiento para los países del mundo? Puede haber más de 200 países, alrededor de 200 países, pero probablemente yo no tenga información de todos los países. Voy a solamente utilizar la población de 80 países. Con esa población de 80 países voy a tratar de sacar información, voy a tratar de sacar conclusiones sobre toda la población. Entonces, de ahí sale, eh, con esa intuición podemos contestar la pregunta 2. Dice, explique la diferencia entre un parámetro y una estadística en el contexto de las estadísticas descriptivas. Entonces, supongamos que volvemos al ejemplo donde tenemos 60 alumnos de fundamentos de econometría, que es la población, y solamente 10 alumnos a los cuales les puedo hacer preguntas, porque son los únicos que han asistido. Y yo quiero saber cuál es el promedio de edad de los estudiantes de econometría, de fundamentos de econometría. Si yo en el escenario ideal podría sacar el promedio de los 60 estudiantes, voy a sumar las edades y lo voy a dividir entre del estudiante 1 hasta el estudiante 60, lo voy a dividir entre 60, eso me va a salir el promedio.
Ese promedio, que lo voy a llamar mu, es un parámetro. Pero si yo le saco el promedio de la edad a los 10 que estaban en mi muestra, solamente a los que pude encuestar, y me sale, vamos a ponerle X rayita, ese número que me sale ya no es un parámetro, sino simplemente es un estadístico, que luego en las siguientes clases seguro le van a llamar estimador. A veces se le llama estimador. Y este parámetro a veces se le llama estimado. ¿Ya? Eso quiere decir que si yo tendría información sobre toda la población, podría sacar un parámetro, pero como no puedo tener información sobre toda la población, lo único que puedo sacar es un estadístico o un estimador, que en teoría debería ser muy parecido al parámetro, ¿no? Si esa muestra, esos 10 alumnos son parte de la población, en teoría ese X rayita debería ser muy parecido al mu. Ese sería como el promedio, vamos a ponerle también, que es el promedio poblacional, ¿no? Promedio poblacional, porque sale de la población y es el promedio muestral. Igual, este ejemplo que les he puesto es sobre el promedio o la media de la edad. Pero a mí me podrían preguntar, ¿cuál es el efecto de consumir azúcar en la prevalencia de diabetes, ¿no? Azúcar y diabetes. Si yo tendría información sobre toda la población del mundo, quizás, me podría salir que el efecto de consumir azúcar sobre diabetes es, eh, no sé, aumento en 10% mi consumo de azúcar y eso ocasiona un aumento de 5% en la prevalencia de diabetes. Eso sí tendría pero toda la población. Pero solamente podemos encuestar a un grupo de personas, cuando yo haga mi estimación, seguro me va a salir un numerito cercano a 10, pero cercano a 5. El efecto de, de consumir azúcar es 5, ¿no? Esto mejor lo pongo así. Aumento en 1%, ocasiona un aumento de 5%. Este 5% sería mi efecto, el efecto de consumir más azúcar. Ese sería el numerito ideal si yo tendría toda la población. Pero como solamente tengo una muestra, probablemente me va a salir 4.9, o me va a salir 5.2, o me va a salir 4.5, ¿no? Un número aproximado, cercano. Ese 5% sería el parámetro, lo ideal si tendría la población, y el 4.9 o el 5.2 o el 4.5 sería la estadística. Entonces, el parámetro es un número fijo, pero el estadístico puede variar dependiendo de cómo sea mi muestra. Pero deberían aproximarse y estar cerca entre ellos. Y esto es importante en econometría porque nunca, pero casi nunca, vamos a tener toda la población. Inclusive con los censos, no vamos a tener toda la población. En el censo del 2017, que seguro ustedes un domingo han estado en su casa y llegó el censista, a pesar de que teníamos que estar todos en nuestras casas, no se pudo censar a todas las personas. Hubo personas que se fueron de viaje aprovechando que no se podía hacer nada ese día, gente que no abrió la puerta porque desconfiaba del INEI, porque desconfiaba del encuestador, gente que simplemente se durmió y no abrió la puerta.
Entonces, incluso con censos, a veces no es posible tener la población entera. Y por eso tenemos que inferir conclusiones a partir de solamente una muestra. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Ok, entonces sigamos. Dice, ¿qué es una variable aleatoria? Una variable aleatoria, que usualmente se le escribe con una letra mayúscula, por ejemplo, variable aleatoria X, es valores que resultan de un proceso aleatorio. Es decir, si yo tengo un evento o un proceso aleatorio que es eh, eh, inversión en la bolsa de valores. Yo hago una inversión en la bolsa de valores y mi variable aleatoria serían ganancias en la bolsa de valores. Como su mismo nombre lo dice, es un numerito que va cambiando dependiendo de las circunstancias, ¿no? Ese X podría ser 1.000 soles, si es un año bueno, puede ser 1.200 soles, si es un año excelente, puede ser quizás 600, si es un año más o menos, inclusive podría ser negativo, si es un año pésimo. Entonces es el resultado de un evento o de un proceso aleatorio que se le dice, que va cambiando dependiendo de las circunstancias. Y la idea de la econometría es tratar de explicar por qué esa variable se comporta de cierta forma. Otro ejemplo, un evento podría ser la nutrición de los niños. Y la variable aleatoria podría ser el peso de los niños de 5 años. 5. Y yo sé que en el Perú probablemente haya niños con pesos, no sé, de 40 kilos, otros niños con pesos de 30, de 31, de 29 y un montón. Evidentemente, esta variable tiene una restricción que no puede ser negativo, no hay pesos negativos, ni cero. Entonces, en econometría es importante porque yo quiero explicar por qué esa variable varía, por qué esa variable se mueve, qué hay detrás de esa variable, porque hay niños que pesan más, porque hay niños que pesan menos. Luego, sigamos. Dice, pregunta 4. Explique qué son la varianza y la desviación estándar. ¿Por qué es importante en el análisis estadístico? La varianza y la desviación estándar son dos indicadores o dos eh, numeritos que nos van a salir que dan información sobre la variabilidad de los datos. Supongamos que hay una variable z que es, pongamos, edad de los alumnos de fundamentos, edad de los alumnos del curso de fundamentos de econometría. Yo les pregunto sus edades y me dicen que por ahí alguien tiene 21, otro 22, otro 19, otro 20, otro 20 y medio. Y yo voy, eso de la PUC, ¿ya? Alumnos de fundamentos de econometría de la PUC. Y yo voy a la Pacífico o a la UNI, supongamos, a la UNI. Y también voy al curso de fundamentos de econometría y les pregunto a los chicos de ese curso de la UNI, de fundamentos de econometría,
cuáles son sus edades. Y uno me responde 21, otro me responde 19, otro me responde 31, otro me responde 50, otro me responde 25. Entonces, a simple vista, yo veo que los alumnos, que la edad de los alumnos de la PUC son mucho menos variables, varían muy poco, están muy cerca entre ellos, mientras que la edad de los alumnos de la UNI tiene mucha variabilidad, ¿no? Algunos son muy jóvenes, con 19 años, y otros son muy adultos, con 50 años. Esa información de cuán dispersos son los valores eh, se da o se calcula con la varianza y con la desviación estándar. La desviación estándar es simplemente, vamos a ver la fórmula después, pero la desviación estándar es simplemente la raíz de la varianza. Y eso vamos a ver en un rato, ¿sí? Pero la idea detrás de eso es, es, es que estos dos estadísticos descriptivos, la varianza y desviación estándar, dan información sobre cuán dispersos son los valores. Em, la fórmula de la varianza, quizás lo podemos poner de frente acá. La fórmula de la varianza es la siguiente. Varianza de x es igual. Yo tengo mi valor de x para, supongamos, la edad de un chico, y a esa edad le resto el promedio de la edad de todo el grupo. A la edad del alumno número 1 le resto la edad promedio de todos los alumnos, pero esa diferencia podría ser positiva o podría ser negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque este joven, este alumno, podría estar por encima de la media en edad y esta diferencia sería positiva. Pero si este alumno está por debajo de la media de la edad, esta diferencia sería negativa. Entonces voy a tener valores positivos y negativos. Por tanto, para que todas esas diferencias se vuelvan positivas, lo elevo al cuadrado. Esta sería cuán alejado está un alumno, cuán alejada está la edad de un alumno en referencia a sus compañeros, y para llevarlo a positivo, lo elevo al cuadrado. Eso hago con todos los alumnos y sumo esos valores. Y lo divido entre la cantidad de alumnos. Y la desviación simplemente es la raíz de todo eso, ¿no? Esto sería desviación estándar, simplemente la raíz de todo eso. ¿Por qué es importante en econometría hablar de varianza y desviación? Por múltiples cosas, pero a mí me interesa sobre todo por lo siguiente. Supongamos que tengo una variable que es consumo de hierro y otra variable que es peso de los niños, ¿ya? Consumo de hierro, que sea la variable X, con peso del niño, que sea la variable Y. Y yo le saco la varianza, y bueno, y yo sé que el consumo de hierro en los niños del Perú es bien variable. Hay niños que consumen mucho hierro, por ejemplo, aquellos niños eh, de familias ricas que les dan suplementos de hierro, porque pueden pagar el suplemento, eh, consumen mucho hierro, pero hay niños muy pobres que no consumen casi nada de hierro. Entonces la variabilidad del consumo de hierro es muy alta en el Perú. Y el peso de los niños en el Perú también es bien variable. Hay niños que están con desnutrición crónica y hay niños que tienen obesidad. Entonces, en econometría yo me puedo preguntar, ¿cuánto de la variabilidad
en el consumo de hierro está relacionado con la variabilidad del peso de los niños. En otras palabras, si yo aumento el consumo de hierro, es decir, aumento la variabilidad del consumo de hierro, eso va a hacer que se mueva el peso de los niños. Si sucede de esa forma, aumento el consumo de hierro, muevo el consumo de hierro y se mueve el peso de los niños, eso quiere decir que hay un efecto. Pero si yo muevo el consumo de hierro en los niños del Perú y eso no mueve el peso de los niños, lo que está diciendo es que la variabilidad o la varianza de la variable X no tiene nada que ver con la varianza o con la variabilidad del peso de los niños. Eso vamos a entrar más en detalle ya en las clases de econometría en sí, pero eso es una de las cositas que nos va a interesar discutir luego, porque la base de la econometría está en eso, ¿no? Ver si los movimientos de una variable se explican por los movimientos de otra variable. Y ahí entra la varianza. Luego me dice, ¿qué es una distribución normal y cuáles son sus características? ¿Y por qué es relevante en econometría? Una distribución normal, ustedes recuerdan que una distribución normal tenía esta forma. Una distribución es un reflejo del comportamiento de una variable. La variable, supongamos edad de los estudiantes de fundamentos de econometría, se distribuye de esta forma, supongamos. El promedio está acá. Hay un montón de chicos con un promedio, con una edad cercana al promedio. Hay pocos chicos muy mayores y hay pocos chicos muy menores. Una distribución normal lo que me dice es que el lado izquierdo de la distribución y el lado derecho de la distribución son totalmente simétricos. Es como si yo pondría un espejo en el centro. Entonces, eso se dice que la distribución es simétrica alrededor de su medio. Es simétrica, simétrica alrededor de la media. Es una característica de la distribución normal. ¿Qué más? La mayoría de observaciones se concentran cerca de la media, ¿no? Como dijimos, casi todos están por acá, en el centro, muy pocos alejados de la media. Y como son simétricas, es igual de probable encontrar a alguien muy alejado hacia arriba del promedio que encontrar a alguien muy alejado hacia la izquierda del promedio. Eso se le dice que la desviación estándar es igual a ambos lados. Tiene otras características más, pero ¿por qué viene su nombre de normal? Si ustedes han tenido alguna vez un reloj de arena, cuando ustedes voltean el reloj de arena y dejan que caiga la arena poco a poco, eh, se dan cuenta que se forma eh, una campanita de esa forma, ¿no? Si ustedes dejan caer, eh, hay un jueguito en las ferias donde dejan caer canicas sobre una plataforma y las canicas poco a poco
mientras van aumentando la cantidad, forman esa campana. Se le dice esta campana normal porque es lo que normalmente, lo que naturalmente refleja el comportamiento en la naturaleza, en el día a día. La arena cuando cae poco a poco forma esta forma. Y va a ser interesante en econometría porque eh, el modelo que vamos a iniciar, que se llama el modelo de regresión lineal clásico, ese modelito toma como supuesto que las variables se comportan de esta forma. Entonces, un modelito econométrico ideal está compuesto por variables que se comportan de esta forma. ¿Todas las variables se comportan de esa forma? No, lamentablemente no. Por ejemplo, los ingresos de las personas, sus salarios, todo eso. Si yo descargo la base de datos de la ENAO y grafico la distribución de los ingresos, me va a salir algo así. ¿Qué quiere decir esa distribución? Que hay un montón de gente que gana muy poquito, cerca a cero, ¿no? Hay gente que gana 200 soles mensuales, 100 soles mensuales, muy poco. Hay un grupito que gana el sueldo mínimo, 1.200, 1.300, y hay alguna que otra persona que gana mensualmente como 500.000 soles, 1.000.000 de soles. Lo máximo que he visto creo que son 600.000 soles que alguien gana en la encuesta de la NAO, en la NAO. Entonces, los ingresos es algo que pasa en el día a día, es un fenómeno normal, pero su distribución no tiene forma normal. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera poner esta variable ingresos en mi modelito básico de econometría, estaría violando este supuesto de normalidad. Entonces, por qué el supuesto de ese modelo considera que las variables se comportan con la distribución normal si las variables usualmente no se comportan así? Es un modelo ideal, ¿no? Igualito, cuando ustedes hacen microeconomía, sus modelitos del consumidor y el productor son modelos ideales, donde una persona es racional completamente, con todos los axiomas de las preferencias, eh, los, los bienes son homogéneos, las personas están totalmente informadas, hay una cantidad infinita de productores y compradores, ¿no? Hay un montón de supuestos detrás que hacen que las condiciones sean ideales. Igual en econometría, van a empezar ustedes con un modelo ideal, donde todo se comporta con supuestos muy específicos, y poco a poco, mientras van a ir avanzando en el curso, y luego cuando pasan a econometría intermedia, van a ir levantando los supuestos. Van a decir, ¿qué sucede con el modelito si este supuesto de normalidad no se cumple? ¿Qué pasa con el modelito si otro supuesto no se cumple? Igual que en microeconomía, ¿no? Cuando ustedes pasaron a micro 2, se preguntaban, ¿qué sucede si ya no hay infinidad de productores, solamente hay un productor? Y llegaban al modelo de monopolio. ¿Qué pasa si solamente hay dos productores? Oligopolio, oligopolio. ¿Qué pasa si el precio no es homogéneo para todos? Hay discriminación de precios. Pues, van ampliando su conocimiento, levantando esos supuestos. Pero por el momento es interesante que sepan que existe esta distribución normal que vamos a utilizar con frecuencia. Luego me dice, defina el error estándar de la media. El error estándar de la media es una medida de alejado medio muestral. Supongamos, vamos a poner acá.
Yo tengo mi muestra. Con mi muestra, el promedio es X rayita. Con la población tendría mi promedio mu. Eso lo vimos hace un rato. Si yo resto estos valores, si hago la diferencia entre estos valores, eso es el error estándar en la media. ¿Cuán alejado está el promedio de mi muestra de mi promedio de la población? ¿No? Eso quiere decir que en el ejemplito que pusimos acá, ¿no? Yo tenía el promedio de edad de mi población y el promedio de edad de mi muestra. Entonces, son, cuán distintos son esos dos valores? Si son muy distintos, probablemente pueda sacar muy pocas conclusiones con mi muestra porque está muy alejada de la realidad. Pero si son muy parecidos, quiere decir que mi muestra en realidad refleja muy bien cómo es mi población. ¿Qué más? A ver, nos preguntan. Error estándar. No, la fórmula que se le pone usualmente es la siguiente. La fórmula en estricto es así. Desviación estándar, que sería esa diferencia entre la raíz del número de muestras. Si yo repito el muestreo una y otra vez, ¿cómo cambia? Sería error estándar de la media. No nos enfoquemos en la formulita, que no es muy importante. La idea es que ese error muestral lo que me va a dar información es sobre cuán distinto está mi muestra de mi población. Pero lo interesante es que ese error va a converger poco a poco a cero cuando la muestra crece, ¿no? ¿Por qué? Porque si esta muestra que antes era 10 crece a 20, luego a 30, cada vez mi muestra, debí poner así, a ver, pero si mi muestra crece a 20, luego a 30, cada vez mi muestra se vuelve más parecida a mi población. Por tanto, el promedio de la edad, si antes estaba un poquito alejada del promedio poblacional, poco a poco se va a ir acercando. La idea es que ese error estándar de el, error, el error estándar cada vez se vuelve más chiquito. Y eso tiene que ver con la ley de los números, de los grandes números. Mientras más grande es la muestra, cada vez puedo estar más cerca de mi población. Ok, chicos, todo lo que hemos visto ahorita es conceptos, no hemos hecho nada de matemáticas. Recién en la parte 2 vamos a ver eh, matemáticas. Hasta ahí preguntas, chicos. Ya, vayamos a la parte 2. Dice, defina matemáticamente los siguientes conceptos y muestra sus propiedades. El valor esperado de una variable aleatoria discreta y continua. El valor esperado es simplemente
hacia qué valor poblacional está convergiendo la muestra. Por ejemplo, vamos a poner acá, valor esperado, que en teoría es la media o el promedio simplemente. La media o el promedio de una variable. En el caso de una variable discreta es una variable que toma valores específicos. Por ejemplo, una variable discreta podría ser un ejemplo de variable discreta. ¿Cuántos goles se meten en un partido? ¿No? Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 0. No se puede decir que en un partido se meten 2.5 goles. No se meten 3.3 goles, sino que son valores determinados. Eso se refiere a una variable discreta. Una variable continua si es una variable que puede tomar valores en fracciones, con decimales, ¿no? Por ejemplo, el peso de un niño. El peso de un niño puede ser 1 kilo punto 100 gramos, con 100 gramos, 5 kilos con 200 gramos, 4 kilos con 900 gramos. Es la diferencia entre discreta y continua. La discreta toma valores específicos, mientras que la continua puede tomar valores en fracciones, con decimales, centésimos, lo que sea. En el caso de las discretas, la fórmula del valor esperado de una variable X es simplemente voy a sumar los valores posibles por la probabilidad de que suceda ese valor, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que les puse hace un rato, ¿cuántos goles? eh, Supongamos que X son goles, ¿no? Goles en un partido. Esa variable puede tomar valores 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y según un estudio de algún académico, quizás sale que la probabilidad de que haya solamente un gol o 0 goles en un partido es 50%. La probabilidad de que haya un gol en un partido es 30%. La probabilidad de que haya 2 goles en un partido es 20%. Y así para cada uno de los valores. Lo que debería hacer sería hacer la sumatoria y multiplicar la probabilidad por el valor. Acá sería 0, 0 por su probabilidad, que sería 50%, más un gol por su probabilidad, 30%, más 2 goles por su probabilidad, que es 20%, y así sucesivamente. Y ahí me va a salir cuál es el valor esperado de goles, ¿no? Es decir, cuántos goles yo esperaría ver si voy a un partido. Eso es en el caso de una variable discreta. En el caso de una variable continua, el esperado sería imposible de aplicar esa fórmula de arriba, porque como les dije, una variable continua puede tomar valores en fracciones, ¿no? Supongamos que un niño puede pesar 1 kilo, pero puede pesar 1 kilo,0001. Puede pesar 1 kilo,0002. Entonces yo no puedo hacer esa sumatoria porque hay infinidad de posibles valores. Entonces, para no tener que hacer esa suma que sería enorme, se utilizan integrales. Me dice, integramos al valor que puede tomar nuestra variable y lo multiplicamos por su distribución, por su función de densidad. Entonces, ese sería el valor esperado de una variable continua. Acá le falta su valor X. Ese es el valor
esperado una variable continua. ¿Qué propiedades tiene? Tiene varias propiedades. Las más conocidas son la propiedad de linealidad. Linealidad. La propiedad de linealidad me dice, si yo tengo una variable x que está multiplicada por una constante y quizás también sumada o restada por una constante, el esperado de todo eso es simplemente las constantes, como no cambian, salen del valor esperado y me podría quedar esto. Entonces, si una variable está multiplicada por una constante y está sumada o restada por otra constante, esas constantes salen del valor esperado, de la forma del valor esperado. Otra propiedad conocida es la propiedad de expectativas de una constante, que te dice que el esperado de una constante es la misma constante. No tiene sentido porque un número, una constante, como su nombre dice, no varía, entonces siempre va a ser el mismo. Luego, la parte B me dice varianza de una variable aleatoria. Varianza de una variable aleatoria. En el caso de una variable discreta, la varianza, que ya lo pusimos hace un rato, es simplemente x, que es el valor no sé, supongo que es la edad de la persona, menos el promedio de las edades de todos, todo eso al cuadrado. Si eso lo hago para todas las personas, sería sumatoria entre la cantidad de observaciones. Que también se podría escribir esto de la siguiente forma. Simplemente esperado, así. Porque el esperado es un promedio, ¿no? Entonces, ponerle entre n es lo mismo que ponerle esperado, porque el esperado es un promedio. Que también se podría escribir de la siguiente forma. Vamos a ponerle acá. En el caso tenga las probabilidades, podría poner sumatoria de todas las discrepancias de los valores de x respecto a la media, elevado al cuadrado, multiplicado por las probabilidades de que suceda ese evento. Ya está. En el caso de la variable continua, la varianza de una variable x se define, bueno, es lo mismo en términos generales, pero en lugar de aplicar eh, sumatoria, aplicamos integrales, ¿no? Integrales de esa diferencia del valor de la variable respecto a su media elevado al cuadrado, pero en lugar de la probabilidad le ponemos la función densidad de esa variable. ¿Qué propiedades tiene? Creo que la propiedad eh, más interesante, y creo que es la única que vamos a utilizar durante el semestre, y si utilizamos otras, vamos a, les voy a explicar en ese momento. Pero, por ejemplo, si yo quiero saber la varianza de una variable x que está multiplicada por una constante, eso es igual a la varianza de la variable x multiplicada por el a, por la constante, pero esa constante elevada al cuadrado. Esa es una propiedad. Otra propiedad, la varianza de un número constante es simplemente cero, ¿no? Un número constante no varía su valor, así que
su varianza es cero. Esas son dos propiedades de las varianzas que probablemente utilicemos alguna vez en el curso. Luego me piden las covarianzas. Las covarianzas, la covarianza de X y Y, se refiere a cómo se relacionan dos variables entre sí. Si una variable no tiene nada que ver con otra variable, la covarianza va a ser cero. Si una variable aumenta, vamos a poner así, X y Y. Si cuando X aumenta, a la vez Y no aumenta y se queda quieto, la covarianza va a ser cero, ¿no? Porque estoy viendo que una variable se mueve y la otra no hace nada, entonces quiere decir que no tienen nada que ver, su covarianza es cero. Si una de las variables aumenta y la otra también aumenta, la covarianza va a ser positiva, ¿no? Porque se dirigen en la misma dirección. Uno aumenta, el otro aumenta. También sería si ambos caen, ¿no? Si X cae y a la vez Y cae, se está moviendo en la misma dirección, entonces la covarianza va a ser positiva. Pero si uno cae y el otro aumenta, quiere decir que tienen comportamientos inversos. Entonces la covarianza va a ser negativa. Por ejemplo, unas variables que se comporten de forma distinta. No sé, ejercicio y peso, ¿no? Si yo aumento mis horas de ejercicio físico, cae mi peso. Entonces se comportan de forma inversa, por tanto la covarianza es negativa. ¿Cómo se calcula eso? De la siguiente forma. Vamos a ver, covarianza, bueno, en el caso de la discreta, discretas. La covarianza, por definición, es lo siguiente. El esperado de cuánto varía X respecto a su promedio multiplicado por cuánto varía Y respecto a su promedio. Eso es la fórmula general. Simplemente una multiplicación de cuánto discrepa X de su promedio con cuánto discrepa Y de su promedio. Que con sumatorias, en el caso de las discretas, sería simplemente doble sumatoria porque hay dos variables. Los valores de X menos el promedio de X, los valores de Y menos el promedio de Y. Nada más. En el caso de las continuas, por definición es lo mismo, pero en lugar de aplicar sumatorias, aplicamos integrales. Integral, doble integral, una integral respecto a X y otra respecto a Y, de las discrepancias de X respecto a su promedio, las discrepancias de Y respecto a su promedio, pero en este caso multiplicadas por la probabilidad o la función densidad conjunta de X y Y. Uy, arriba me olvidé escribir. Vamos a poner más acá. Por la probabilidad conjunta de X y Y. Acá me faltó la probabilidad, ¿no? La probabilidad conjunta de X y Y. ¿Qué es la probabilidad conjunta? La probabilidad de que sucedan ambos eventos a la vez, ¿no? De que X y Y sucedan a la vez. Esta sería la probabilidad conjunta de que ambos sucesos ocurran a la vez. Esta es la función densidad conjunta.
que es lo mismo, que nos da información de cuán probable es que sucedan los eventos a la vez. Y algunas propiedades. Vamos a ver. Por ejemplo, si yo quiero sacar la covarianza de la variable x respecto a la misma variable, eso es simplemente la varianza de x. Si yo quiero sacar la covarianza de una variable x respecto a y, es lo mismo a la covarianza de y respecto a x. Y si quiero sacar la covarianza de una variable x multiplicada por una constante respecto a y multiplicada por otra constante, eso es simplemente la multiplicación pero es la covarianza de x y y multiplicada por a por b. Esas son tres propiedades que vamos a ver Yo, o una consulta, utilizar. disculpa. Si la covarianza Dime. es cero, las variables son independientes. Claro, son independientes. La probabilidad de que sucedan al mismo tiempo es cero. Sí, Gracias. todo es cero, entonces sería cero. Y finalmente me piden el coeficiente de correlación poblacional. O simplemente coeficiente de correlación. Coeficiente de correlación. Resulta que hablar de covarianzas a veces es un poquito difícil y en el sentido de interpretación. ¿Por qué? Supongamos que yo tengo dos variables x y y. X es salarios en soles y y años de educación. Entonces, cuando yo voy a hacer mi covarianza, me dice que la covarianza de x, y es igual el esperado del x menos el promedio de x multiplicado por y menos el promedio de y. Entonces, cuando yo haga eso, este x va a ser, supongamos, los salarios, ¿no? Son los salarios. Y los salarios pueden ser en 1.000 soles, 2.000 soles, 3.000 soles, 5.000 soles, 10.000 soles. Y estos años de educación va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Pero otro investigador, en lugar de hacer esa covarianza, lo que va a hacer es agarrar una variable X que sea salarios anuales, salarios por hora, y Y eh, meses años de educación. Años de educación, lo mismo, años de educación. Y va a sacar la covarianza de esos dos. En estricto, en estricto, esto es lo mismo a esto. Salarios en soles mensuales y salarios por hora, en estricto es lo mismo, ¿no? Solamente que está uno en un periodo distinto que el otro. Uno está en meses, que puede ser 1.000 soles, 2.000 soles, 5.000 soles, 10.000 soles. Y el otro está en horas, que puede ser 5 soles, 6 soles. Cuando yo voy a sacar mi covarianza utilizando salarios en meses, probablemente mi covarianza me salga un valor grande. ¿Por qué? Porque X está en soles por mes, que son valores grandes. Pero cuando saque mi covarianza, en el segundo caso me va a salir una covarianza chiquita, pequeña. ¿Por qué? Porque X está definido en valores de hora, en soles por hora, que van a ser 2 soles, 3 soles, 4 soles, 5 soles. Entonces, si la covarianza de este primer caso me va a salir más grande que la covarianza del segundo caso, quiere decir que estas dos variables iniciales están más relacionadas que estas dos variables del segundo caso. No,
porque en el fondo es lo mismo. Estamos hablando de salarios. Ambos son salarios, solamente que están expresados en diferentes periodos. Pero a pesar de eso, me están dando covarianzas distintas. Entonces, lo que les quiero decir acá es que la covarianza depende un montón de en qué unidades esté trabajando mis variables. Para corregir eso, lo que voy a hacer es utilizar los coeficientes de correlación. Los coeficientes de correlación lo que hacen es estandarizar la covarianza. Vamos a ver. El coeficiente de correlación, que se le conoce coeficiente de Pearson, se le llama con este simbolito, agarra la covarianza y lo divide entre la desviación estándar, que es la raíz de la varianza de X, multiplicada por la raíz de la varianza de Y. ¿Por qué es interesante ese valorcito? Porque ese ρ o esa coeficiente de correlación va a estar entre -1 y 1. La covarianza podía tomar cualquier valor, podría tomar valores gigantescos positivos o valores gigantescos negativos. No estaba restringida. ¿Por qué? Porque podíamos poner a X y a Y en cualquier unidad, en miles de soles, en centavos, podíamos ponerlo en años, en décadas, en lo que sea. Por eso es que no tenía restricción en el valor que podía tomar. Mientras que, el coeficiente de correlación sí tiene una restricción. Máximo puede ser 1 y mínimo puede ser -1. Pero es la misma información, solamente estandarizada. Y en el ejemplo que yo les dije de X y Y, si X y Y, si X estaba puesto en salarios mensuales y el otro X estaba en salarios por hora y Y estaba en años de educación, ambos años de educación, acá me podría salir una covarianza de X y Y grande y acá una covarianza de X y Y pequeña. Pero al momento de estandarizar esa covarianza y dividirla entre la desviación de X o, y la desviación de Y, esa estandarización al final me va a salir igualito. Ese numerito grande, al momento de dividirlo entre la desviación estándar, me va a salir idéntico a este número pequeño dividido entre las varianzas. ¿Ya? Y eso es mucho más fácil de interpretar porque si me sale -1, quiere decir que las variables X y Y se comportan de forma idéntica, pero en sentido inverso. Eso quiere decir, si la variable X cayó en 1%, entonces la variable Y aumentó en 1%. Eso sí sale -1. Si sale positivo 1, si X cayó en 1% o en una unidad, lo que sea, Y también cayó en 1% o una unidad. Es decir, que están estrechamente, muy, pero muy estrechamente relacionados. Si sale 0, 0 quiere decir que no tiene nada que ver. Entonces, cuando tengamos que comparar variables, usualmente vamos a utilizar la correlación, coeficiente de correlación, que se le dice simplemente correlación, o a veces se le llama coeficiente de Pearson. Coeficiente de Pearson. Cualquiera de los tres. Ya va acá. A ver, déjeme ver.
Vemos ahí los 100 preguntas, chicos. En la 2 me dice, a partir de la variable x y la definición de que el esperado de x es mu, manipule la expresión de la varianza para llegar a esa expresión que tienen ahí. Entonces, hace un rato yo les dije que la varianza de x se definía como el esperado. Digo, disculpa. Dime. Sí, justo era lo que estamos viendo. Justo estoy viendo la PD y ahí en el ítem D decía de la 2 el coeficiente de correlación poblacional. Ah, O sea, el que hemos visto es sí, poblacional o muestral. este caso es poblacional. Cuando estamos hablando de, cuando no digo nada poblacional o muestral, me estoy refiriendo a poblacional, ¿ya? Porque cuando hablamos de muestral, vamos a hacer una corrección pequeña. Por ejemplo, cuando ustedes han visto la varianza de x, simplemente era sumatoria de x menos promedio de x al cuadrado entre la cantidad de observaciones, ¿no? Eso es poblacional. Como no dije varianza poblacional, a secas dije varianza, es varianza poblacional. Si fuera muestral, habría que hacerle una corrección acá chiquita. Esa corrección tiene que ver con los grados de libertad que vamos a ver luego. Por el momento estamos hablando todo poblacional, ¿sí? Todo lo que estamos hablando es poblacional por el momento. Ya digo, gracias. ¿Por qué se hace esta corrección de -1? Así a primera vista, vamos a ver lo siguiente. Si yo tendría toda la distribución de una variable x, sería esta. Si yo saco una muestra de esta distribución, lo más probable es que agarre una muestra que está cerca del promedio. Si lo más probable es que agarre una muestra que está cerca del promedio, la varianza, que es cuán distinto es el valor respecto a la media, esa varianza o esa desviación, esa discrepancia, va a ser chiquita. Pero pero por otro lado, es poco probable que yo agarre un valor lejano de la media. ¿Por qué? Porque por definición hay pocos elementos alejados de la media. Y los elementos que están alejados de la media tienen un montón de discrepancia. Entonces, si yo agarro una muestra, probablemente voy a agarrar a los que están muy cerca y por tanto mi varianza va a ser muy chiquita porque estoy agarrando a los que están muy cerca al medio. Y estoy dejando de lado a los que están muy lejos, usualmente. Y eso lo que va a hacer es subestimar mi varianza. Pues la varianza que saco con mi muestra va a estar subestimada porque lo más probable es que tenga a los que están acá y muy pocos a los que están lejos. Para corregir eso es que se le resta acá un -1, porque ese -1 hace que todo este coeficiente eh, disminuye el denominador y aumenta todo esto, ¿no? Entonces, como estaba subestimado la varianza, ese -1 hace que lo trate de corregir. Por eso es que se le resta ese -1 en las varianzas muestrales. Pero esta cosita vamos a verla después, por el momento, ¿no? Solo para que tengan noción de por qué varía, eh, por qué varía a veces las fórmulas de varianzas y todo eso. Tenemos esto. La definición de varianza X es esta, ¿no? X, el valor de X menos el promedio de esa variable, todo elevado al cuadrado. Si yo opero esto, tendría X al cuadrado menos X por mu más o al
mu al cuadrado. Por las propiedades que vimos de los valores esperados, si hay una suma dentro del valor esperado, simplemente podría hacer esto, poner el valor esperado para cada uno de los elementos. Luego había otra propiedad del valor esperado que me decía que si una variable aleatoria estaba multiplicada por una constante, la constante podía salir del valor esperado. Entonces, esto lo dejo así. Y acá le saco el mu, porque el mu, como es un parámetro poblacional, es una constante. Entonces puede salir de esa expresión. Y había otra propiedad que nos decía que el esperado de una constante es la misma constante. Y mu es una constante porque es poblacional, es un parámetro poblacional. Entonces acá sería mu al cuadrado. ¿Qué más? Esto lo dejo así. Y por otro lado, por definición, el esperado de una variable x es mu. Si yo tendría toda la información, yo espero de que el promedio poblacional que el promedio de mi muestra se acerque al promedio de mi población. O sea, acá sería menos mu por mu, mu al cuadrado, más mu al cuadrado. Pero me faltó. ¿Por qué no me avisan? Pues chicos, acá es 2. Acá es 2, ¿no? Entonces sería esperado el x al cuadrado menos mu al cuadrado, ¿no? Entonces, una forma de escribir varianza x es esto. El esperado del x al cuadrado menos mu al cuadrado, que en algunos libros va a aparecer así. Varianza es igual al esperado de x al cuadrado menos mu es simplemente esperado de x, todo esto al cuadrado. En algunos libros aparece así. Y la varianza a veces, en algunos libros también le ponen sigma al cuadrado. A mí al menos me sirve un montón esta fórmula final, porque cuando me piden que calcule la varianza de una variable, es más fácil calcularla con esto que con la fórmula inicial. Al menos a mí me funciona mejor. Listo, vayamos al 3. Dice, un economista está interesado en estudiar cuánto demoran las personas en realizar un trámite en la municipalidad. La información que logró recopilar se muestra en la siguiente tabla. En esa tabla ustedes tienen lo siguiente. Dice, minutos. Un trámite puede durar 1 minuto, puede durar 5 minutos, puede durar 10, 15, 20, 25. Es una variable, en este caso es discreta, porque en la tabla no aparece 1.1, 1.2, no aparece 5.1, 5.2, sino aparecen números específicos. Por tanto, es una variable discreta. Y me dice que la probabilidad de que un trámite dure 1 minuto es 0.1 o 10%. La probabilidad de que un trámite dure 5 minutos es 25% o 0.5. La probabilidad de que un trámite dure 10 minutos es 20%. La probabilidad de que dure 15, 18%. La probabilidad de que dure 20, 17%. Y la probabilidad de que dure 25 minutos, 10%. Todas esas probabilidades deberían sumar 1, ¿no? O 100%. Suman 100%, chequeen por favor. Si no suman 100%, hay que corregir.
Ahora voy a sumar en un Excel. Copiar, pegar, suma. Sí, suman 1. Suman 100%. Está bien. Regresando a nuestra definición bueno, acá me dice, ¿cuál es la variable aleatoria? La variable aleatoria es minutos que demora hacer un trámite, ¿no? Es la variable aleatoria. Vamos a llamarle X. X es minutos que demora un trámite. Y me piden el valor esperado. El valor esperado que definimos como E de X, que en el caso de las discretas habíamos definido como sumatoria de los valores de X multiplicados por la probabilidad de X. Y en este caso sería, X puede tomar el valor de 1 y su probabilidad es 0,1 o 10%. X puede tomar el valor de 2, que puede suceder, valor de 5, perdón, valor de 5, y puede suceder con una probabilidad de 25%. Puede tomar el valor de 10, puede tomar el valor, vamos hacia acá abajo ya, puede tomar el valor de 15, puede tomar el valor de 20, puede tomar el valor de 25. En el caso de 10, con 20% de probabilidad. En el caso de 15, con 18% por ciento de probabilidad. En el caso de 20, con 17% de probabilidad. En el caso de 25, con 10% de probabilidad. Entonces hago toda esa operación y veamos cuánto me sale. Lo voy a poner a mi Excel. Sería multiplicado por esto. Creo que me sale 11,95. Entonces quiere decir que con estos datos, cuando yo vaya a la municipalidad, espero más o menos tener que esperar 11,95 minutos para hacer el trámite. Ese sería el valor esperado de la variable X. Luego me pide la varianza. La varianza. Y en el caso de la varianza, habíamos dicho que la varianza de X se define como el esperado de X menos el promedio de X elevado al cuadrado. Que también, según la pregunta anterior, podría ser esperado de X al cuadrado menos, perdón, X al cuadrado menos mu al cuadrado, ¿no? Cualquiera de las dos se puede utilizar. Veamos. Primero voy a hallar esto, ¿ya? El esperado de X al cuadrado. Esperado de X al cuadrado. El esperado de X al cuadrado sería la sumatoria de X al cuadrado multiplicado por las probabilidades de que suceda X al cuadrado. Entonces, X puede tomar valores de 1, puede tomar valores de 5, 10, 15, 20 y 25. A eso lo voy a elevar al cuadrado todos. La probabilidad de que suceda, de que sea un minuto, es 0,1. La probabilidad de que sea 5 minutos es 25. La probabilidad de que sea 10 es 20%. La probabilidad de que sea 15
es 18%, la probabilidad de que sea 20 es 17% y la probabilidad de que sea 25% es 10%. Entonces, a ver, calculemos eso. ¿Cuánto sería eso? A ver, 197.35. 197.35. 35. Gracias. Entonces, esta parte, 197.35, sería este valor que está en circulito rojo, ¿no? Y a eso hay que restarle el promedio al cuadrado, que ese mu simplemente sería esto que hemos hallado antes, ¿no? Esto era equivalente al mu. También se le dice mu. Entonces sería 11.95 al cuadrado. Entonces, ahora saquen la calculadora. Ah, 54,5475. Así, chicos. Gracias. Entonces, esa sería la varianza, ¿no? Pues con eso hemos sacado la varianza, el valor esperado. Si quisiéramos sacar la desviación estándar, simplemente es la raíz, ¿no? Desviación estándar de x es la raíz de la varianza, que será 54.5475. Entonces, esa es la pregunta 3. A ver, ¿qué más tenemos acá? Ya. Vayamos a las 6, ¿ya? Porque las 6 Diego, se pone más interesante. Dime. una consulta. En el enunciado mencionaste que si sumaba uno, pero no sale uno. A ver, dame un segundo. La probabilidad. Las probabilidades. A ver. Sí sale, creo. 0.1, 0.25, 0.2, 0.18, 0.17, 1. Perdón, me refiero a la esperanza. La 1. Me he confundido. No, lo que tiene que sumar 1 son las probabilidades. Esto. No, perdón, me refería a la U, la media. O sea, A la media. Ah, me fue con la esperanza. Dime, te escucho bien. Se te corta un poco por el chat. A ver, escríbeme. Falta 0.1, a ver, 1, 25, 20, 18, 17, 10. 1, 25, 20, 18, 17, 10. Ya, chicos, ya. Entonces, sigamos. Vayamos al 6. El 6, bueno, el 5 y el 4 se los puedo dejar en solucionario. No es muy distinto a lo que vamos a hacer ahorita. Y déjenme ver un segundo, ¿sí?
Denme un par de minutos. Sí, a ver. Se me está acabando el lápiz de, de la tablet. Por eso quería ver si lo puedo hacer en computadora. Pero igual veamos hasta dónde llega ya. Hasta dónde aguanta mi lápiz. Si no, de ahí nos vamos a la computadora. Ya, hice el enunciado. Imagina 5, 6, ¿no? Encuentre cuántas veces se espera que una computadora falle dada la siguiente distribución conjunta. Entonces, ahora estamos trabajando con dos variables. Estas dos variables son X, la cantidad de fallos que puede tener una computadora. X es igual los fallos que puede tener la computadora. Me dice que puede tener 0 fallos, un fallo, 2 fallos, 3 fallos, 4 fallos. Entonces vamos al año. Y por otro lado, Y es el precio de una computadora. Y puede estar la computadora a 1.000 soles o puede estar a 3.000 soles. La probabilidad de que una computadora de 1.000 soles nunca falle es 0.35. La probabilidad de que una computadora de 1.000 soles falle una vez es 0.065, que sería 6.5%. La probabilidad de que una computadora de 1.000 soles falle dos veces es 0.05, que sería 5%. Que falle tres veces es 0.025, 2.5%. Que falle cuatro veces 0.01, que sería 1%, ¿no? En el caso de una computadora de 3.000 soles, la probabilidad de que falle cero veces es 0.450. Solamente estoy copiando, ¿eh? 35, 0.01, 0.005 y 0.00. Ya. Entonces, lo que están en rojitos son las probabilidades conjuntas. Es decir, 0.35 es la probabilidad de que ocurra a la vez que una computadora cueste 1.000 soles y que falle cero veces. La probabilidad conjunta 0 en ese punto quiere decir que la computadora cuesta 3.000 soles y a la vez falla 4 veces. Entonces, cuando tenemos estas probabilidades conjuntas, también deberían sumar 1. Todas esas, todo lo que está en rojo, deberían sumar 1. A ver, voy a tratar de sumarlo en mi computadora. Deberían sumar 1. Todo eso. Sí, suma 1, ¿no? Suma 1. Y la probabilidad conjunta
se define por lo siguiente. Vamos a ver. La fórmula que les puso el profesor es la siguiente. La probabilidad de que dos eventos sucedan a la vez, es decir, que X y Y suceda a la vez, es igual a la probabilidad de que X suceda condicionado a que Y suceda, multiplicado por la probabilidad de que Y suceda, ¿no? ¿Qué quiere decir esta fórmula? Esta es la probabilidad de que Y suceda. Luego de que Y sucede, dado que Y ya sucede, X tiene una probabilidad de suceder. Entonces, esos dos dan como resultado al multiplicar la probabilidad conjunta. ¿Ya? Esa rayita que aparece entre P y Y, esa quiere decir dado, ¿no? La probabilidad de que X suceda cuando Y ya sucedió. Y nos piden con lo siguiente: encuentre cuántas veces se espera que una computadora falle dadas las siguientes distribuciones, ¿no? Es lo que nos pregunta. Encuentre el valor esperado de Z dada la función de densidad. Vamos a poner acá, función de densidad Z es igual 1 entre 9 Z al cuadrado, tal que Z es igual, pertenece al intervalo 2 al 3. Dos al 3. Separado ya. Entonces, nos están pidiendo que hallemos el esperado. Entonces, en este caso, un segundo, está mal planteado. A ver, tal que el esperado es Z, Z. Que está mal esto, la propiedad, fallos de computadora. No me dice que es Z, ¿no? No me define que es Z. No me define que es Z. No me define que es Z todavía. Entonces vamos a ponerlo un ratito acá al costado. Antes de hacer esto, vamos a preguntarnos lo siguiente. Quiero saber cuál es la probabilidad cuál es el esperado de X. Quiero saber cuál es el esperado de X, ¿no? Porque en este enunciado o en esta tablita no me dice cuánto es el esperado de X. Solo tengo probabilidades conjuntas y nada más. Entonces, yo puedo sumar de forma vertical y decir, cuando hay 0 fallos, la probabilidad de sumar las situaciones cuando Y es 1000, cuando Y es 3000, sería 0.35 más 0.45, sería 0.8, ¿no? Estoy sumando simplemente verticalmente. Acá sería 0.1, acá sería 0.06, acá sería 0.03 y acá sería 0.01.
hacia el otro. Ahora voy a sumar de forma horizontal. Y tendría acá creo que 0.5, acá 0.5. Todo esto debería sumar 1. ¿No? A ver, veamos si se cumple. 0.1, 0.03, 0.04, 0. Sí se cumple, ¿no? Está bien. Los estoy sumando horizontal y verticalmente porque quiero saber cuál es el esperado de la variable x. Es decir, quiero saber en promedio cuántas fallas creo que va a tener mi computadora. Y por definición, nosotros sabíamos que el esperado de una variable x, en este caso fallos de la computadora, es simplemente la multiplicación, la sumatoria de la multiplicación de las cantidades de fallas posibles por la probabilidad de que suceda cada falla. Entonces, ¿puede tener 0 fallas? Sí. ¿Con qué probabilidad va a tener 0 fallas? Con la probabilidad 0.8 o 80%. Puede tener una falla, puede tener 2 fallas, puede tener 3 fallas, puede tener 4 fallas. En el caso de que tenga solamente una falla, la probabilidad es 0.1, 2 fallas es 0.06, 3 fallas 0.03 y 4 fallas 0.01. Y eso, si no me falla el Excel, debería ser 0.35. Entonces, si yo tengo una computadora, sea una de 1000 o 3000, yo espero que en promedio me falle 35 veces en el tiempo, ¿no? En un año. Ya está ahí esa parte. No entiendo por qué pusieron acá en el enunciado esta función z. Pero bueno, trabajemos ya. Dice, en la función z me dice lo siguiente. Encuentra el valor esperado de z dada la función de densidad. Creo que lo han metido de otro ejercicio. En este caso, la función z me dice que es una función continua, por eso aparece la función densidad. Cuando aparece las probabilidades, es porque es discreta. Si aparece una función densidad, es porque es una función continua. En este caso me dice que la función densidad es 1 entre 9 por z al cuadrado y que z pertenece 0 a 3. Y me dice que hay el valor esperado de z. Por definición, el valor esperado de z, o de cualquier variable, y si es continuo, es integral de la variable z por la función densidad de esa variable, ¿no? Pues simplemente tengo que integrar eso. Reemplazo ahí. Sé que la función densidad es 1 entre 9 por z al cuadrado por z. Operando, ahí me sale que si hay una constante dentro de una integral, esa constante sale. Así que sacamos el 1 entre 9 afuera. Y acá sería z al cubo. Y la integral de una variable al cubo debería ser z elevado a la 4 entre 4, ¿no? Debería ser así. Esa es la integral. Todo esto es eso. Pero además me dice que z pertenece 0 a 3. Pues como pertenece 0 a 3, la integral va de 0 a 3, de 0 a 3, de 0 a 3. Eso al final me dice que debo evaluar esta expresión desde 0 hasta 3. Entonces,
Cuando z es 3, sería 3 elevado a la 4 entre 4. Menos la misma expresión, pero cuando z es 0. 0 a la 4 entre 4. Y eso debería salirme. 3 por 3, 9. 3 por 3, 9 entre 4, ¿no? Entonces, en este caso teníamos que calcular el valor esperado de una función continua. Tendría que aplicar integrales. ¿Qué más me piden? Si me pidieran la varianza, recordemos qué es la varianza de una función continua. La varianza de una función z, según lo que había puesto en mis ecuaciones, era esto. ¿No? Y tratemos de calcular. Pegar acá. Ya, primero. Integral, sabemos que va de 0 a 3 porque este es z, ¿no? Perdón. Z, Z, Z. Sería Z, Z, Z. Va de 0 a 3, va de 0 a 3. Z menos mu. Mu es el valor esperado, que era 9 cuartos. Lo hemos sacado hace un rato. 9 cuartos al cuadrado. La función densidad que me dan es 1 entre 9 por z al cuadrado, diferencial de z. Lo único que tenemos que hacer ahí es operar. A ver, veamos. La constante debe salir, sería 1 entre 9, integral de 0 a la 3, de z menos 9 cuartos elevado al cuadrado, por z al cuadrado diferencial de z. Ahí podría integrar de frente, pero va a ser muy complicado, mejor opero. Si opero, lo que está dentro de la integral sería z al cuadrado menos el doble de z de z por 9 cuartos menos 9 cuartos al cuadrado, todo eso por z al cuadrado. Seguimos operando, saldría z a la 4 menos, se va acá el 2, quedarían 9 medios por z a la 3 menos 9 entre 4 al cuadrado por z al cuadrado, todo eso. Eso sabemos que si existe la integral de sumas o restas, la integral simplemente se lleva cada una de las partes, ¿no? Integral de 0 a la 3 de z a la 4 menos integral de z más integral de 0 a la 3, casi no negativo, sale la constante z a la 3 diferencial de z, menos, también sale la constante, integral de 0 a la 3, z al cuadrado, diferencial de z. ¿Qué más? Integramos ahí, sería integral de z a la 4, sería z 5 entre 5, menos 9 medios, z a la 4 entre 4, menos 9 entre 4 al cuadrado, z al cubo entre 3, ya. Y como era todo integral de 0 a la 3, todo eso lo evaluamos de 0 a la 3. De 0 a 3. Entonces, primero, evaluamos cuando es z3. Sería 1 entre 9, 3 elevado a la 5 entre 5, menos 9 entre 2 por
3 a la 4 entre 4 menos 9 entre 4 al cuadrado por 3 al cubo entre 3. Y todo eso lo restamos a la misma expresión solamente cuando z es 0. Y sospecho que va a salir todo 0, 0, 0. Y lo que nos sale ahí va a ser la expresión de la varianza. ¿Es más complicado? Sí, pero eso es cuando las funciones son continuas. Ya. La parte siguiente ya es más sencilla, la B y la C, así que eso se lo dejo para ustedes. Lo que sí quiero hacer sí o sí, y denme 5 minutos, es el 7. ¿Sí? El 7 sí me interesa. El de Stata lo puedo grabar en un video corto, pero el 7 sí me interesa. Entonces, veamos. Esto tiene que ver con el teorema central, teorema del límite central. El teorema del límite central me dice que en probabilidad una variable va a converger a una normal. Déjenme ver el enunciado. Ya. El teorema del límite central sugiere que bajo ciertas condiciones, cualquier variable aleatoria converge en distribución a una normal. ¿Ya? Entonces, lo que me están pidiendo es lo siguiente. Encuentra el valor esperado de esta expresión. Promedio de X que salió de una muestra con N observaciones, por eso dice sub N, menos el parámetro o la media muestral, perdón, la media poblacional entre la varianza del X que salió de la muestra. Me piden hallar eso. Entonces, el valor esperado simplemente es esperado, ¿no? Le pongo esperado acá. Quiero saber el esperado de eso. Por definición, veamos lo siguiente. Entonces, según el teorema del límite central, cualquier variable, inclusive esta que estoy agarrando ahí, supongo que es una variable z ya. Toda esa variable z, que está compuesta por una variable x, converge en distribución a una normal. Es exactamente por eso que nosotros hablamos de la normal antes, ¿no? Porque si la muestra es muy grande y se repite una y otra vez, esa información nueva nos va a dar la información, se va a convertir en una normal. Entonces, considerando eso, el esperado de esta expresión va a ser esperado de la media de x cuando saque una muestra de tamaño n, menos el promedio poblacional o la media poblacional. Y acá la varianza la habíamos definido como sigma al cuadrado, pero como es de una muestra, lo voy a dividir entre n. Dicho eso, voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar esto y tendría, pues, yo sé que el promedio de x de una muestra
es simplemente sumatoria de los valores esperados de x entre n menos mu, y eso lo divido entre sigma al cuadrado entre n, que es lo que tenía abajo. Si tengo eso y despejo, yo sé que esto es mu, que se repite n veces. Si se repite n veces mu, acá sería esperado de mu, que se repite n veces, entre n menos mu entre raíz de sigma al cuadrado entre n. Se va el n acá, se va el n acá, el mu de arriba resta el mu de abajo y me queda 0. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. La clave de por qué sale 0 es esta. Esa expresión x menos mu entre la desviación de x es lo que ustedes conocían como distribución normal estandarizada. Una distribución normal estandarizada lo que hace es lo siguiente. Agarra tu variable y la centra alrededor del promedio poblacional y trata de que las desviaciones se vuelvan las más chiquitas posible. Por eso lo divide entre la varianza. Y eso es interesante, porque si yo tendría, por ejemplo, una variable que se llama x, y esa variable fuera salarios, y quisiera comparar los salarios de Perú, Estados Unidos, Japón, Inglaterra, sería un poquito difícil porque los salarios están en diferentes monedas, ¿no? El salario en Perú está en soles, el de Inglaterra en libras, el de Estados Unidos en dólares, y así, en diferentes. Pero no solamente eso, sino que el salario puede comprar diferentes cosas en diferentes países. La capacidad de compra es muy distinta en diferentes países. Si a mí me dicen, el salario en Perú aumentó en 50 soles, que equivale en 40 soles, que en promedio más o menos debe ser 10, un poco más de 10 dólares. La productividad en el Perú aumentó y el salario subió en 40 soles. El salario promedio salió en 40 soles. ¿40 soles es mucho o es poco? A mí me dicen que en Estados Unidos el salario aumentó en 10 dólares y en Inglaterra aumentó también en 10 dólares. ¿10 dólares es mucho o es poco? Esa pregunta de si es mucho o es poco es relativo. Es relativo a cuánto ganaban las personas inicialmente o cuánto se puede comprar con ese dinero. Entonces, como todo está en medidas distintas en diferentes países y como todo tiene su propio contexto, yo no puedo comparar esos valores, pero podría estandarizarlo. ¿Cómo? Diciendo esto. El salario de los países, de un país es X, el salario promedio en general es mu entre la desviación estándar. Entonces, en lugar de decir el salario aumentó en 40 soles, yo podría, con esa formulita, yo puedo decir aumentó en tantas desviaciones estándar. Cuando decimos que aumentó en desviaciones estándar, ya se puede comparar entre países, porque ese numerito ya no está en soles, ya no está en dólares, ya no está en libras, sino está en una magnitud estadística. Por eso es que es importante la distribución normal estandarizada, que seguro en econometría, en estadística inferencial, a ustedes les han vuelto locos una y otra vez con esa distribución, pero es porque en econometría vamos a utilizar varias veces esa distribución, porque es fácil de hacer comparaciones con esa, con esa aplicación. Entonces, por eso quería llegar a hacer. La partecita de Stata lo voy a grabar en un video de 8 minutos, 10 minutos, así que
no hay problema. Y los ejercicios que han quedado son muy parecidos a los que hemos hecho, así que igual les voy a pasar la solución de esos ejercicios. Ya, chicos. Sorry por pasarme 8 minutos, pero eso sería todo por hoy. Diego, ¿puedes también subir tu pizarra? Sí, sí, no te preocupes, yo subo. Ya, gracias. Una consulta. ¿Cuándo estará disponible la solución? Voy a subir la solución de los problemas que no hemos hecho. Lo voy a subir mañana temprano. Ya, gracias. Ya, chicos. Oye, chicos, nos vemos. Me quedo un rato si alguien tiene preguntas. Ya nos vemos el sábado.